6:59. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un placer hablar con usted. Gracias, ministro. Quisiera, si me permite, preguntarle primero quién hizo este video. Les quedó muy lindo. Bueno, esto, en primer lugar, yo quería comentarle una cosa para llegar a su pregunta. Esto es una cosa importante desde el punto de vista que lo primero que hemos hecho en este año es diseñar una política seria de largo plazo para el país sobre el tema del turismo. En segundo lugar, pues está el Ministerio de Comercio Exterior, quien es el que maneja la política, y nuestros patrimonios autónomos, por una parte Fontur y por otra parte ProColombia, pues están desarrollando esta nueva campaña, teniendo en cuenta que la marca país continúa, que es Colombia.co, y lo que estamos diseñando es una nueva narrativa. Hace 15 días presentamos la campaña nacional liderada por Fontur, nuestro patrimonio autónomo, y ahora presentamos la campaña internacional por ProColombia. Este es un trabajo conjunto de los diferentes patrimonios y del ministerio, donde el diseño lo hacemos a partir de nuestras capacidades en ProColombia, que son muchas, con asesores que están trabajando con nosotros en este diseño. Pero no es una compañía como tal, sino es el trabajo desde ProColombia con los asesores de comunicación que están manejando esta campaña. Ya, cuando le preguntaba quién hace el video, me imagino porque hay detrás gente que sabe de cine, que sabe de televisión, ¿no? Por supuesto, es todo un equipo maravilloso que trabaja con nosotros. Vale, pues quedó bien. Ahora, ministro, hablando del fondo, ¿usted cree posible, tal y como está la economía, que usted conoce mejor que yo, ministro, reemplazar los billonarios ingresos del petróleo con los ingresos del turismo? ¿Cuál es fuera de un video, ministro, que les quedó muy bien hecho, cuál es la proyección de Colombia como destino turístico? Sí, mire, aquí hay justicia ambiental y justicia social y justicia económica. Nosotros tenemos que tener un proyecto en donde progresivamente los ingresos del petróleo se reemplacen por unos ingresos que lleven al país, a Colombia, a un desarrollo sostenible e inclusivo. En el mundo se nos ha demostrado que el tema del turismo se vuelve fundamental, pero es que nosotros tenemos una potencialidad inmensa, y este video es simplemente el inicio de la campaña que estamos desarrollando, País de la Belleza. Alguien me preguntaba hace unos minutos, País de la Belleza, ¿por qué? Porque nosotros no tenemos que envidiarle a nada en el mundo y tenemos que crear las condiciones de desarrollo sostenible para que esta campaña, que simplemente el inicio, es una campaña permanente. Ya verán ustedes muchas otras cosas en la parte internacional, pues estamos ya con una campaña muy coherente, tanto en Nueva York como en París, como en Berlín, como en Turquía, donde esta campaña se va a hacer con la asesoría internacional de expertos en los países sobre sus apetencias, sobre lo que realmente quieran, en donde es una combinación de una campaña nacional de integración, en donde las comunidades son fundamentales, las empresas y el sector privado nos están colaborando muy bien y estamos en un proceso de atracción de inversiones. La campaña está acompañada por todos los ministerios, por todo el gobierno nacional y por todo el sector privado, en donde estamos atrayendo las inversiones, pero estamos creando las condiciones de confort para los turistas, para que en esa belleza, por ejemplo, de la Amazonía, tengan ellos las posibilidades de tener un sitio amable con la naturaleza, pero muy profesional, que permita que los turistas vengan en condiciones de seguridad y de confort. El gran reto, por supuesto, es el de la seguridad, y en ese tema de la seguridad estamos trabajando profundamente, no solo con nuestras fuerzas militares, la Policía Nacional, sino donde estamos creando condiciones de desarrollo, porque es que la única posibilidad, en Colombia los buenos somos más, y la única posibilidad es dar trabajo, dar desarrollo, que se integren los guías turísticos con bilingüismo digital, que se integren las condiciones para que puedan llegar con conectividad, que puedan llegar, por ejemplo, estamos haciendo un programa en Los Ríos, en la parte fluvial,
que es una oportunidad inmensa en esas zonas olvidadas del país. Entonces es toda una estrategia de desarrollo sostenible en donde esa sustitución de las divisas del petróleo y del carbón, en el pasar de una economía minera energética a una economía de desarrollo sostenible, una parte de la campaña es el turismo, pero por supuesto también está la industria y está el desarrollo de las posibilidades de trabajo de la gente en condiciones dignas. Le hablo del turismo porque el presidente Petro desde campaña dijo que esa sería la principal fuente para reemplazar las divisas provenientes del petróleo y del carbón. Esta política de Estado, Colombia, país de la belleza, ministro, en la práctica, ¿de qué manera va a traer inversión para construir infraestructura hotelera de manera destacada en sitios que pueden ser muy turísticos y que hoy no se están explotando de manera suficientemente amplia en cuanto a visitas de personas, sobre todo extranjeros? Así es, Néstor. Mira, por un lado, ¿cuáles son nuestros objetivos? Y para el 2026, el día que nos estemos retirando de este tema, espero poder acompañar yo todo este proceso. Nuestro objetivo de turistas extranjeros es conseguir 7.500.000 a 8 millones de turistas extranjeros. Por fortuna ya este año se empieza a manifestar, sin haber logrado todavía el gran desarrollo turístico que queremos desde el punto de vista de la infraestructura. Este año vamos por un 30% más frente a lo mejor que nos había pasado en el país en años pasados. Vamos a llegar a cerca de 5.200.000 turistas. Al final del periodo, nuestro objetivo es entre 7.5 y 8 millones de turistas. Pero no es solo eso, sino que en la campaña interna estamos vamos por buen camino, por fortuna. Vamos a pasar en nuestro objetivo de 2 millones de turistas nacionales a 4 millones de turistas nacionales. También el programa de empleo, pero empleo con capacitación, empleo con programa serio con las comunidades y, como le dije, poder tener guías turísticos calificados que entiendan nuestra naturaleza, que entiendan el papel de la cultura, el papel de lo que realmente pueden ofrecer los territorios, porque esta es una estrategia del territorio al escritorio, no es desde la ciudad Bogotá donde vamos a hacer la campaña, y estamos creando todas esas condiciones para cumplir con el objetivo de generar 300.000 empleos en el sector turístico, que no es una meta loca al final de nuestro periodo. Entonces, ministro, adicionalmente, ayer con los franceses, perdóneme, Néstor, si no le molesta o yo paro y usted... No, termine, ni más faltaba, ministro. Es con todo el respeto, pero básicamente ayer, por ejemplo, tuvimos una reunión con un grupo de inversionistas franceses, donde el entusiasmo por trabajar en las inversiones y con los inversionistas nacionales es realmente cierto. Tenemos que asegurarles condiciones de seguridad, que es tal vez el tema más de fondo en todas esas zonas tan bellas del país, y hay un entusiasmo importante para la atracción de esa inversión. Es que exactamente, ministro, eso era lo que le quería preguntar. Que Colombia es un país bello, pues creo que no tenemos ninguna duda, y que tiene un inmenso potencial turístico. Pero usted cree que con estas noticias de inseguridad de todos los días, ministro, con la falta de infraestructura, con los problemas que no podemos ocultar, ¿usted cree que es posible todo esto que usted nos está contando con lo que está soñando? No solo creo, mire, ayer al final de un discurso que a mí no me gusta, sabe que a mí no me gusta hablar mucho, pero me acordé de un poema de Benedetti, el poeta, que decía: Juan Goytisolo me dejó una vez hablando solo. Nosotros los poetas estamos trabajando por un mundo que quizás mañana nos resulte inalcanzable. No, esos sueños son sueños realizables, son sueños que yo estoy convencido que si trabajamos en la seguridad, pero sobre todo si trabajamos para reemplazar la delincuencia por condiciones de desarrollo social, de empleo, de dignidad, de romper la exclusión, nosotros vamos a lograr estas metas, porque estamos trabajando por un país que tiene que ser mejor, porque, repito, los buenos somos más, somos el 99.5% de la población. Pero eso, ministro, con todo respeto, esa se la copio yo. Yo le digo, de acuerdo, ministro, pero usted dígale a un turista
de Noruega o de España o de Sudáfrica que quiere venir a gastar dólares aquí y saca la lista de opciones y dice, ok, vamos a Colombia, y ve el periódico y las noticias de Colombia son todas pues regulares, ministro, la verdad. No tenemos infraestructura. Las noticias, como usted sabe, ministro, son de orden público, de tomas guerrilleras, son de ataques, de terrorismo, que es en lo que estamos. Y le pregunto, ministro, si me la puede contestar, a ese turista, ¿usted cómo lo convence de que venga a Colombia? Porque usted no le dice, no, es que aquí los buenos somos más. No, mire, Néstor, la verdad es que yo estoy de acuerdo con ustedes que el problema de la seguridad es el más difícil. Allí estamos trabajando, no solo con las fuerzas militares, pero fíjese usted, temas tan importantes como los derechos de la mujer, el tema de los niños, que todas esas cosas estamos trabajando ya con una campaña de 24 horas con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Y cómo lo convenzo? Pues en la medida que podamos mostrar que la seguridad viene mejorando en el país, y en esa medida el trabajo conjunto de todo el gobierno nacional y de los sectores privados nos está ayudando a voltear lo que usted tiene toda la razón. Tenemos que cambiar la imagen de Colombia, pero no la imagen de Colombia simplemente con un video, sino con un trabajo que tenemos que hacer y que estamos haciendo para que el mensaje sobre Colombia no sea el mensaje simplemente de las tragedias diarias, sino de las noticias positivas que vamos a generar, trabajando muy duro en la construcción de un país mejor. Sí, ministro, ¿cómo evitar que se incremente, porque desafortunadamente pues es una realidad que vivimos en Colombia, el tema del turismo sexual, y se lo digo específicamente por ciudades como Cartagena, que está azotada por este problema? ¿Cómo van a manejar ese tema? Sí, mire, eso es un tema fundamental, Néstor. Usted está tocando los temas que son realmente, mire, el turismo sexual. Pues el turismo sexual está en todas partes del mundo y la gente va a donde tiene las facilidades para que eso ocurra. ¿A quién hay que educar y a quién hay que darle las posibilidades? Por ejemplo, en el tema de los niños, pues a las madres, cabezas de familia, que tienen que tener una oportunidad de trabajo, una oportunidad de desarrollo, y aquí estamos trabajando profundamente con programas para dotar a esta gente de unas características de trabajo diferentes, para que no tengan la necesidad, porque a veces es hasta la necesidad, es terrible decirlo, de someter a este turismo sexual a los niños, a cosas de... Lo que tenemos que atacar el problema no es desde el punto de vista de la policía, sino desde el punto de vista de crear las condiciones para que eso no sea lo necesario. Por otra parte, como le dije, hicimos una brigada de 24 horas con el Instituto de Bienestar Familiar para trabajar en la reincorporación y en la protección de la niñez. Estos programas son programas sociales, no simplemente de persecución, porque los turistas sexuales, si pueden, los turistas que buscan esta cuestión, tienen que tener las personas que les facilitan ese trabajo. Una combinación de seguridad con desarrollo social es lo que estamos atacando en Cartagena, todas las instituciones del Estado trabajando en esa materia para combatir no solo de la práctica que existe, sino para que evitar las condiciones sociales para que la gente tenga que estar en esta característica. Sí, estamos trabajando muy duramente en Cartagena en esa materia, pero no solo en Cartagena, pero no es solo, en las diferentes ciudades del país. Exactamente, le iba a decir eso, no es solo Cartagena. Yo estoy en este momento, ministro, en Barranquilla, y aquí estoy aterrado porque me dicen el Caribe está lleno de esta prostitución, para no marcar solamente a Cartagena. Y no son, este tráfico de prostitución no es solo con colombianas o colombianos, ministro, ¿no? Como usted sabe, se ha vuelto el tema de la prostitución desafortunadamente con muchas niñas y niños, prostitución masculina y femenina, colombianos y venezolanos, ¿no?
Así es, pero pienso que el problema lo tenemos caracterizado, las soluciones también las tenemos caracterizadas. Mire, el problema de la migración venezolana, en lo cual usted sabe, yo he trabajado durante muchos años, desde que era presidente de la Cámara Colombo-Venezolana y desde que estuve como director general en la integración andina, pues es un problema que es de fondo, que tiene que ver con las soluciones que se den en Venezuela, por ejemplo, con respecto a las sanciones que existen por la migración por el Urabá, que es terrible, y es algo que nosotros vemos positivamente en el sentido de que los Estados Unidos, Venezuela y demás ya están en tratados para mejorar condiciones de democracia. Si mejora la situación de Venezuela, mejorará también la situación frente a los migrantes venezolanos. Pero por otra parte, los migrantes venezolanos, usted desde el gobierno del presidente Duque y ahora, pues se ha producido una cosa muy importante, que Colombia acoge a los venezolanos creándoles condiciones sociales agradables, y la migración no ha aumentado, ha disminuido, pero en esa migración cada vez más hay condiciones sociales para la integración de venezolanos y venezolanas en el país en condiciones dignas. Esto se ataca desde lo social, Néstor, y eso desde lo social es el gran reto que tenemos en esa materia, pero en migración se está haciendo una buena labor. Desafortunadamente el problema de la migración no solo es con los venezolanos, eso no es un problema mundial que se produce porque los países no estamos generando las condiciones de desarrollo social necesarias para evitar esos problemas. Sí, ministro, hablando del turista, ¿cuál es el perfil en el que están pensando? ¿En qué tipo de turista están imaginándose ustedes puede atraer esta campaña, esta nueva iniciativa sobre el turismo en Colombia? Mire, la campaña con los extranjeros y con los nacionales tiene que ver con un turista que les dé las condiciones de infraestructura y las condiciones amables para disfrutar el país de la belleza. Nosotros nos imaginamos un turista que entienda la biodiversidad, que entienda la belleza de nuestro país, que sea un turista con un poder adquisitivo importante, porque tenemos que generar las divisas necesarias para eso, un turista que sienta que quiere volver. Entonces, lo que estamos apuntando es a un turismo amable, un turismo de gente que entienda la belleza de nuestro país, pero que entienda que también, si les damos las condiciones adecuadas, tiene que pagar por un turismo ordenado y un turismo en donde vienen a aprovechar las condiciones de la biodiversidad, de nuestra cultura, de nuestra multietnia, de todo lo que tenemos que ofrecer en esa integración nacional que estamos presentando. Entonces queremos un turista que sea respetuoso de la naturaleza, respetuoso de la cultura, y es un turista que tenga poder adquisitivo suficiente. Fíjese usted que en esta campaña que estamos lanzando, que no es de simplemente un video, es una campaña de 3 años, verán muchas otras cosas, ya estamos en una campaña agresiva, digámoslo así, aunque la palabra a mí no me gusta, pero es agresiva en Nueva York, en París, en demás, donde estamos trabajando con expertos internacionales de cada uno de esos países para saber cuáles son las condiciones que necesitan esos turistas, y la campaña va a ser una campaña internacional en muchos idiomas, donde estaremos, por ejemplo, en el Madison Square Garden, estaremos ojalá en París, en aquellas características que se manejan, donde hay mayor turismo y mayores franceses viendo las cosas para que vengan al país. Es decir, estamos haciendo una campaña agresiva, pero como dijo Néstor, perdona, yo no sé con quién estoy hablando ahorita. Con todos, ministro, aquí. Mire, ministro, déjeme hacerle una pregunta final. Es una campaña que tiene que ver con un turismo responsable, pero con un turismo con poder adquisitivo suficiente para que genere las divisas necesarias para esa transición que estamos planteando. Vale. Ministro, una pregunta final, porque lo anuncia el presidente Petro diciendo, vamos a cambiar literalmente petróleo por turismo. ¿Usted sabe en qué van a venir los turistas, ministro, a visitar a Colombia? Por supuesto. ¿Cómo así? Perdón, no le entiendo la pregunta. No, que la gran paradoja, ministro, digo, es que vamos a reemplazar el petróleo por turismo, ¿cierto? Como país, como modelo económico. El modelo económico es hacer una... Por razones
por razones ambientales, que es el gran argumento del gobierno. ¿Y usted sabe en qué vienen los turistas a Colombia? Sí, señor, en avión. Los turistas vienen en avión y implica que gasolina y eso es contaminante. Por eso es que nosotros, por una parte, estamos desarrollando, pues sí, de Alemania pues van a venir en avión. Pero lo importante es que en lo nacional tenemos la posibilidad de fortalecer tanto las carreteras, otra vez seguridad, tanto el transporte fluvial, tanto un turismo que tiene que tener condiciones de esas. Sí, el turismo tiene esa parte, bueno, y también estoy de acuerdo con usted que tiene que ver con la gasolina. Es el ministro de ¿Aló? Sí, ministro, lo estoy escuchando, tranquilo. Sí, señor. No, por supuesto que hay factores positivos y negativos. Los factores negativos son eso, pero eso pasa en el mundo, eso no es algo que tenga que ver con nosotros. Nosotros tenemos que fortalecer la integración de la posibilidad de que los viajeros puedan manejar no solamente en avión, pero sí puedan tener un transporte multimodal para poder estar en el país. Es el ministro de Industria, Comercio y Turismo hablando esta mañana de la nueva campaña, y detrás de la nueva campaña, que no es un tema simplemente de un video, está un cambio muy importante de política desde el gobierno nacional. Señor ministro Umaña, un gusto saludarlo, le agradezco estos minutos y le deseo feliz viernes, ministro. No, el gusto es para mí, ministro, y para su equipo de su mesa de trabajo, porque siempre son amables con el ministerio. Gracias, señor, pues es lo que nos corresponde. El ministro Germán Umaña. Ahora, Felipe, rezar para que esta campaña y para que el cambio de política del